Cuando la meninge sufre una lesión, puede ser cualquier lesión, ¿no? Por ejemplo, un proceso inflamatorio, por ejemplo, una meningitis. Entonces, nos vamos a ordenar un signo de y ahora veremos después la meningitis y todo eso, pero ¿cuáles son las causas? Nos vamos a las causas y ya esto va un poquito hacia la clínica, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, si hablamos de las difusas, ¿qué difusas hay, por ejemplo? Tenemos, como hemos mencionado, la meningitis. Una meningitis aguda, como la bacteriana, por ejemplo. La subaguda crónica como una tuberculosis, ¿no? Cuando hay una HSM, una hemorragia adenoidea también, ¿no? O puede ser también, a veces cuando, ahora estamos en esta época, por ahí llega hasta 50 grados en unas partes, 50 un poco más, un golpe de calor puede producir, ¿no? Un signo de meningo, ¿no? Y también, si tenemos en el cerebro un quiste, ¿no? Tenemos quistes, tenemos abscesos que se rompen, también pueden inflamar el cerebro y producir un signo de meningo. Cuando ponemos acá unas sustancias extrañas, como por ejemplo contrastes, a veces dar tratamiento, puede irritar y producir también signo de meningo, ¿no? Y una serie de adversos, una vez a fármacos. Hay fármacos, por ejemplo, yo no sé utilizar el ibuprofeno porque puede producir una meningitis. Entonces, pero sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir un signo de meningo. Después uno está pensando que es una meningitis, todo, pero primero tiene que preguntar qué cosa está consumiendo, pues, ¿no? ¿Ya? Y también cuando nosotros utilizamos en algunos tratamientos inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas también pueden producir de forma difusa un signo de meningo. En las localizadas, son, por ejemplo, cuando tenemos un tumor en este agujero occipital, no está localizado, ¿no? Lo mismo un absceso epidural, ni hablar de las hernias discales, ¿no? En esa zona. O también puede ser también en todo el trayecto de la médula espinal, porque no se olviden que la médula espinal también es sistema nervioso central, ¿no? Signo meningo podemos entonces hablar, cuando hablamos un poco de clínica completo, estamos hablando de las difusas, ¿no? Por ejemplo, el paciente viene con un dolor de cabeza, una cefalea, un dolor a nivel de toda la espalda, cuando agarra toda la columna, lo que llamamos raquialgia, y hacemos los exámenes, ¿no? Signos meningos, nuca, Brusinski, Kerning. Después y añadir una serie de síntomas ahí, pues son correspondientes a la hipertensión intracraniana, ¿no? Como por ejemplo, el paciente viene con vómitos, viene papila, una ovulación, ya hay componentes paracraneales. En la localización ya vamos a ver los tumores, tenemos que hablar de un agujero occipital. Ahí viene algunos con tortícolis, a veces tienen espasmos, ¿no? Lógicamente cuando compromete el bulbo, ahí están también los pares craneales, ¿no? Y las hernias, que pueden estar localizadas en todo el trayecto de la columna. Entonces podemos decir que en los niños, en los recién nacidos, en los ancianos, si hay una hipertensión intracraneana pueden entrar rápidamente en coma, ¿no? Por ejemplo, una meningitis bien localizada, una hemorragia adenoidea también puede, de acuerdo con eso, puede entrar en coma, ¿no?
hablaremos algo sobre el edema. Edema cerebral. Diríamos que en el encéfalo, en toda la parte del sistema nervioso, podemos encontrar tres aspectos que comprometen o que participan en el edema. Por ejemplo, vascular. El parénquima también está comprometido. Y lo que corresponde al líquido cefalorraquídeo. Entonces, y ahí nos da por un problema cerebral o un problema ventricular, ¿no? Y cuando hay un exceso de sangre, que llamamos congestión. Entonces, una congestión, ¿no? El edema cerebral es secundario aquí a una acumulación de líquido en el parénquima cerebral. Entonces, por eso es que en la tomografía, cuando vemos que se borran todos los que las estructuras que uno ve normalmente, los edemas cerebrales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado ahí? ¿No? Hay acumulación de líquido dentro del parénquima. Ahora, el aumento que hay de líquido en los espacios ventriculares, que hemos hablado cuando tomamos una tomografía y vemos pues una tomografía así, hidrocefalia, ¿no? Aumento de ventrículos. Y vamos a tocar un poco al respecto. Entonces, si nosotros tocamos el parénquima, acá también tenemos tres cosas. ¿Qué cosas tenemos ahí? ¿No? Por ejemplo, mencionaremos el espacio intracelular. Y ese es el problema. Hablamos de la neurona y todas las teorías, todas las componentes del sistema nervioso a nivel intracelular puede ser una serie de trastornos, como vamos a ver, ¿no? Extracelular, cuando ya está a nivel fuera de eso, y la intersticial, ¿no? Entre célula y célula. ¿Sí? ¿Por qué se pasan 2 a 3 minutos? Aquí ya no puede pasar. ¿No? Bueno, pregúntenme. Ya, entonces miren. Ahora veamos a ese nivel, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, a nivel intracelular. Ay, imagínense todas las células que tenemos en las neuronas, sobre todo, ¿no? Entonces, el contenido de agua a nivel de la célula es mantenido por unas bombas. ¿Se acuerdan de las bombas? Unas bombitas ahí, pues, ¿no? De sodio y potasio. Fregan esa bomba, ¿no? Entonces, llamadas bombas iónicas. Entonces, estas bombas es muy importante para poder hacer todo el funcionamiento de las nervios. En el espacio intersticial está relacionado con el sistema vascular, el intersticial, ¿no? Y depende de qué, de la barrera hematoencefálica, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿No? Ahora, ya hablemos también del sistema linfático, que es muy importante, ¿no? Y a veces no lo tocamos. El sistema linfático es el que produce la limpieza y elimina los desechos de todos esos tóxicos de este sistema. Entonces juega un papel importante en el edema cerebral. Entonces, en otras palabras, juega un papel importante en la homeostasis de esta zona, de este sistema, del funcionamiento celular. Porque imagínense, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, ingiere alimentos? Come, y si no elimina, se va a morir, ¿no?
Entonces, porque somos unos, lo que entra sale. Y lo que se quedó es para poder hacer toda una homeostasis, todo un funcionamiento de todos los millones de células. Entonces, si no funciona esto, imagínense igual, ¿no? Entonces, por eso que funciona, juega un papel importante en la producción del edema. Porque hay una serie de proteínas, productos de desecho, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de canales que llamamos, son canales de agua de acoporina astrocítica, la que ayuda a hacer este funcionamiento. ¿Cuáles son las causas del edema? Bueno, existen una serie de causas, pero las principales son, por ejemplo, el EBC, ¿no? La enfermedad vascular cerebral o enfermedad cerebrovascular. Ya tocaremos también ese capítulo cuando lleguemos. También pueden ser los tumores, abscesos, y hay otra infinidad de causas, ¿no? Como por ejemplo las encefalitis, la anoxia difusa, el fallo hepático, etcétera, etcétera. Incluso a la altitud elevada, de que estemos a esta altura, o sigamos subiendo un poco más arriba, edema cerebral. O sea, porque estamos en desventaja los que están en la costa, ¿no? ¿Qué variedades hay de edema? Dentro de las variedades podemos mencionar el citotóxico. También llamado intracelular. Ese citotóxico, ya hemos mencionado, ¿no? Que el citotóxico fallan las bombas iónicas. Si fallan las bombas iónicas, entonces hay un trastorno ahí isquémico, ¿no? Pero la barrera hematoencefálica está funcionando normal, ¿eh? No como en otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, un politraumatizado, ¿no? Es citotóxico. Aquí, lógicamente, hay una liberación de glutamato, aspartato, y vamos a hacer toda esa fisiopatología del edema en EBC. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en el fondo, como fallan estas bombas iónicas, el sodio se acumula en el interior de la célula, ¿no? Y aumenta la osmolaridad. Y si tenemos sodio en la célula, tenemos la neurona, ¿no? Sodio aumentado, entonces ¿qué entra? Agua. Entonces la célula se hincha, ¿no? Va a hincharse y después va a tener también problemas con calcio. Entonces vamos a hacer un edema, cómo se edema cerebral en EBC, por ejemplo, ¿no? Y al final, cuando la célula se ha hinchado, y ahí está pues, la causa del edema, pues es citotóxico. Sí, aló, buenas tardes. Sí, señor, sí, estoy invitando clases, ya estoy por ahí. ¿Ya? Gracias. El otro edema es el edema vasogénico. El edema vasogénico, mencionaremos que aquí, está bien llamado extracelular, porque el pulmonino es extracelular. ¿Qué mecanismos vamos a encontrar en el vasogénico? Por ejemplo, se rompe la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces se va a producir una relajación de las uniones de las células endoteliales. Hay toda una fisiología de la barrera hematoencefálica que se rompe, ¿no? Incluso hay capilares, piezas tositales que rodean los vasos, todo eso
todo eso se maltrata, ¿no? Y lógicamente hay hipoxia, ¿no? Entonces ahí se daña la matriz extracelular que rodea los capilares, entonces tenemos una ruptura de la barrera mesencefálica, ¿no? ¿Y qué pasa si se rompe la barrera? Pues se van a salir proteínas, por supuesto, no líquidos, y por eso que hay un edema a nivel vasogénico, ¿no? Que progresa hacia la sustancia blanca y acompaña de una serie de procesos pasivos, por ejemplo. Podemos ver que el proceso pasivo cerebral, por ejemplo, con eso vasogénico. El otro es el edema hidrostático transendotelial, ¿no? Hay aumento de la presión intraarterial, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso observamos esto? En la eclampsia, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, el edema de desequilibrio osmolar, eso se presenta en la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y aquí más o menos es extracelular e intracelular, como pasa en la diabetes, ¿no? Entonces ahí nosotros hay una exploración plasmática, tenemos que colocar insulina para equilibrar esto. También podemos producir cuando hay insuficiencia renal crónica, ¿no? Y también cuando hay una hiponatremia grave. El tercer edema es el edema hidrostático. También uno le llama transependimario. Es intersticial, ¿no? Es intersticial, entonces se debe a la salida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces hay hipertensión intraventricular. Entonces aquí se acompañan de lo que hemos mencionado de hidrocefalias, ¿no? El proceso está relacionado con los hidrocefalias. Esas son las variedades. Entonces, en resumen, los procesos patológicos, como por ejemplo una isquemia, la isquemia es mixto, ¿no? Primero es citotóxico, como vamos a ver en EBCs, ¿no? Pero pasan los días siguientes y ya se convierte en vasogénico, ¿no? Me acuerdo que hacía preguntas de examen, entonces en qué promociones donde decía, ¿y el EBC qué tipo de edema tiene? No, claro, en un primer momento es citotóxico la persona, pero al final, esto ya para el día se convierte en vasogénico, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué? Porque se convierte en vasogénico. Al principio el citotóxico es un edema citotóxico porque todavía conserva la barrera hematoencefálica. Pero en el momento que se rompe la barrera hematoencefálica por mucha presión que hay, ya se convierte en vasogénico, ¿no? Es la respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, un infarto. Cuando hay infarto hay una vasoparálisis por congestión capilar, después puede haber microhemorragias. ¿Y cuál es la fisiopatología del edema cerebral? Bueno, eso ya debería dejarlo para la clase de fisiopatología que ustedes tienen, o que ya tuvieron, ¿no? Bueno, diríamos que depende, pues, si un edema localizado, por ejemplo, un infarto de una arteria puede producir hernias, ¿no? Unas hernias, como hemos mencionado, que pueden ser catastróficas. Por ejemplo, una hernia a nivel uncal, ¿no? Entonces, tratar rápidamente. Incluso hasta utilizar 3 gramos de mannitol, ¿no? Porque se enclava y el paciente fallece, no gana el tiempo. Pues generalmente el edema, cuando es leve, moderado, a veces no requiere tratamiento, solo observación. Solo cuando estamos viendo que el edema está produciendo hipertensión endocrinal, ahí sí tenemos que actuar por el riesgo de empalagamiento, ¿no? Luego nos vamos a esta mezcolanza al síndrome de HPE. La idea es entonces ya se habían dictado en fisiopatología, semiología, bueno, será un previo a lo que viene más adelante, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión endocrinal?
Siempre cuando decimos causas, las causas más importantes de una HIE, por ejemplo, me hablar un proceso expansivo, un tumor que hace efecto de masa, un edema cerebral, como he dicho, pero difuso, que está comprendiendo gran parte del parénquima cerebral. Un síndrome de meningio, ¿no? Esos difusos. Un aumento de líquido cefalorraquídeo, como es una hidrocefalia, ¿no? Que también puede producir van a pulsar, es un iatrogeno, ¿no? Y el aumento de la presión de los vasos. ¿Cuáles son los síntomas? También en semiología ya llevaron. Iniciales, ponemos. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de una hipertensión mecaniana? Eso ya saben. Cefalea, vómitos, incluso sean vómitos explosivos. Pero lógicamente el paciente puede tener somnolencia por los principios. También, ¿no? Y a veces solamente presenta, claro, un dolor de cabeza. A veces es cantado como herido, pero otras veces el dolor no es tan notorio, diríamos, pero lo que llama la atención es a las alteraciones psíquicas. Sobre todo un abuelo. ¿Qué está diciendo este pacientito? Puede estar haciendo un HTE inicial. Porque cuando ya esto avanza, ya hablamos de las avanzadas. Ya pasó unos días también, encontramos el famoso edema de papila, ¿no? En el inicial no hay edema de papila, en el avanzado ya hay edema de papila, ya pasó varios días, ¿no? Hay eclipses visuales, si hacemos fondo de ojo hay aumento de la mancha ciega, una reducción nasal y concéntrica del campo visual, lógicamente disminución de la agudeza visual, ¿no? A veces cuando al pacientito le están preguntando qué problema tiene, veo doble, dice, diplopía también, parestesias del trigénino, ahí sí ya no hay una parálisis facial, a veces el pacientito lo ven y lo llamamos signo, pero cuando hay una parálisis del séptimo par, esto es de un lado, ¿no? Parálisis facial. Pero cuando solo da una displesía facial, ahí sí tenemos que pensar en un HT, ¿no? Una displesía facial. Displesía facial. Con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Un HT. Si sigue avanzando esto, el paciente entra con compromiso doble, somnolencia, estupor, coma, ¿no? Va más allá, ya encontramos signos de celebración. Ya la hipertensión está avanzando mucho más. Y lógicamente, como hay compromiso del tronco, son funciones vitales, hay trastornos respiratorios, trastornos vegetativos. Ya no dice el compromiso ya es avanzado, ¿no? Pronóstico reservado. Dentro de la fisiopatología también de la HT, que bueno, eso se dura en fisiopatología, la hipertensión intracraniana, hay dos cosas ahí. El contenido, que es el parénquima, y el contenido y el continente, ¿no? Entonces vemos que el volumen de la masa encefálica supera, ¿no?, a la cavidad craneal y por eso va a comprimir una serie de estructuras. Incluso en el niño, van a ver una fontanela tensa, las uniones que hay entre los huesitos del niño comienzan a separarse más. Y ya nos estoy diciendo acá hay una HT. Entonces los mecanismos fisiopatológicos se pueden combinar, ¿no?, con procesos expansivos, hay tumores, hay abscesos, hematomas, ¿no? También puede bloquearse la circulación de líquido cefalorraquídeo y el paciente también termina teniendo una hidrocefalia, parte del proceso.
Hay trastornos circulatorios, puede haber focos isquémicos, hemorrágicos, perfectamente una congestión venosa. Hay el efecto de Cushing, ¿no? ¿Cómo se llama ese efecto? Cushing con... así como aquí. Este efecto es importante porque ustedes también los pacientitos ya lo conocen, sus pacientes saben que su presión está normal en su evaluación. De repente, cuando el paciente está haciendo hipertensión ucraniana, le hacen tomar la presión y ve que todas las históricas, entonces dicen, es un efecto, el pacientito está haciendo un HT. Entonces encontramos ese efecto. Entonces, una hipertensión endocraniana muy elevada puede bloquear totalmente la circulación cerebral, ¿no? Aferente, y puede producir la muerte. Entonces, hay que actuar rápido, ¿no? Es incluso a veces donde tienen todo el aparataje, toda la tecnología en lugares donde, por ejemplo, en la almenada, cuando yo estaba ahí había 18, 20 neurocirujanos, ¿no? Residentes, asistentes. Yo ahora creo que es hasta 5 años neurocirugía. Estados Unidos son 7. Entonces, inmediatamente entran ahí, ¿no? A abrir, porque si no entra el cirujano ahí, imagínense con tanta presión, ya ven que ahora se va a morir, ¿no? Entonces entran rápido, entonces yo cuando roté ahí hacía guardias, o sea, en esos grupos que de alto nivel, los subespecialistas hacen guardias. Las 24 horas se tienen de especialistas. Todo un equipo, ¿no? Todo un equipo. Tienen quirófanos, sus dos salas, exclusivamente para la especialidad, con su monitor, su dispositivo eléctrico, de repuesto, todo bien. Bueno, ahora está mucho mejor, esto es hace tanto tiempo. Nosotros veíamos cómo ponían el clip por el televisor grande, no que el neurocirujano hacía, ahí nos ponían un televisor grande, cómo lo hacían, ¿no? Tiene toda su escuela. Y si hablamos de una hipertensión intracraniana compensada, entonces puede haber una sintomatología, digamos, discreta, moderada, ¿no? No es todo precantado, está compensada. Y cuando se descompensa, el paciente ya entra en nuestro estupor, coma. Y como digo, lleno de celebración, ya está. Alteraciones pupilares, trastornos vegetativos. ¿Por qué? Porque hay compromiso del tronco. Entonces, la hipertensión endocraniana también va ligada a lo que hemos hablado en una clase pasada, que son las hernias, ¿no? Los producen hernias, por ejemplo, una hernia supratentorial, ¿no? Que son de dos tipos mencionados, ¿no? La circunvalación del cíngulo, ¿no? Que va a comprometer, como mencionamos, la circulación del hipocampo. Después las infratentoriales, comprometer las amígdalas cerebelosas, después del bulbo, ¿no? Entonces pueden clavarse y el paciente fallece. Pero vamos un poco a cómo es clínica, a la clínica de la hipertensión endocraniana. El cuadro clínico está condicionado por la naturaleza, la agudeza del proceso patológico. ¿Qué proceso patológico es de una hemorragia cerebral? ¿No? Entonces el paciente al tener una hemorragia cerebral, como es un brusco, ¿no? Es un ictus, entra en coma, ¿no? Y puede fallecer. ¿Por qué? Porque hay un compromiso paro cardiorrespiratorio, porque se compriman las estructuras que tienen que ver con el centro del cerebro, el tronco ahí, estructuras vitales. Que por la presión, la hipertensión endocraniana, por la presión que se hace,
se comprometen estos centros y el paciente fallece. Pocos minutos, ¿no? Por el contrario, cuando hay una hidrocefalia, por ejemplo, por estenosis del acueducto de Silvio, puede durarse pues bastante tiempo, ¿no? Puede ser meses, incluso hasta años, poco a poco va aumentando, ¿no? Entonces, a medida que va desarrollándose la hipertensión arterial, el paciente va teniendo dolor de cabeza, ¿no? Los vómitos, eso depende. También cuando hay hipertensión intracraniana, el fondo rojo nos ayuda mucho porque hay papiledema. Y si esa hipertensión intracraniana se hace crónico, o sea, desarrollada, ¿no? Va a producir atrofia de la papila. El paciente puede quedar ciego. Ahora, la hipertensión intracraniana también puede haber un estiramiento en los pares craneales, el sexto, el séptimo, el quinto, incluso el tercero. Entonces, eso nos ayuda a hacer diagnósticos, ¿no? El paciente comienza a decir que tiene problemas de estrabismo, ¿no? Todo por la hipertensión craneal que va a ir avanzando poco a poco. El diagnóstico de una HTA, ¿cómo lo hacemos? Es lógico. Hoy en día que estamos con todas las neuroimágenes, buscamos una tomografía, o menos, porque sin eso no podemos hacer una resonancia. ¿Cómo esto trabajamos? Dentro de la posibilidad, podemos hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hace una punción lumbar un paciente que tiene hipertensión craneana para sacar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque está contraindicado. Probablemente cuando sea leve y moderado, con todos los cuidados, si se necesita el líquido, puede hacerse, pero con todo el cuidado y con la autorización respectiva. Pero en severos no se reconoce, incluso hasta está contraindicado. Por el riesgo de que se hace la punción, se saca el líquido, todo bien, y a la media hora la paciente está fallecido. Pero sí se puede hacer angiografías cerebrales, ¿no? Hay que tratar causas metabólicas, tóxicas, ¿no? No hay que olvidar que el paciente puede tener un tumor, un quiste, un problema de meningios. Los tumores intrarraquídeos también pueden estar metidos ahí, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, generalmente no se hace, ¿no? Porque si uno pone toda la historia y todo el ágape, incluso hasta los oftalmólogos, edema de papila, mortal grave, y uno está punzando, está poniendo la clave, bueno, está contraindicado porque está punzando, ¿no? Claro, te salió bien toda la punción, excelente, todo, pero ¿sí te falleció? ¿No? Entonces, mejor no hacerlo, ¿no? Todos los casos muy, diríamos, pero con toda la autorización, pero está contraindicado. Es importante que se sepa. ¿Qué tratamiento hay para una HT? Bueno, depende de la causa, pues, ¿qué causa será? ¿No? Un paciente en coma necesita medidas de soporte, tiene que estar esterilizado, hay una serie de trastornos que hay que equilibrar, cómo está el ágalos, el electrolito, cómo está todo el sistema, ¿no? Pero lo que hacemos es una osmoterapia urgente. O sea, ¿qué hacemos? Usamos mannitol al 20%, en bolo, 3 gramos por kilo. Y si usted está dando tan cantidad de mannitol, imagínese, va a llevarte a trastorno electrolítico, por eso es que tiene que trabajar con agua y electrolitos.
para estar equilibrando, ¿no? ¿Qué le van a poner? Porque ya lo han desequilibrado. Pero están salvando pues también la hipertensión, ¿no? Y después de dar eso ya lo bajan la dosis a 0.25 gramos por kilo de peso por día, de acuerdo al paciente también, cada 6 horas, a uno dicen cada 4, ¿no? Y de esa forma poder tener la opción de salvarlas, ¿no? Ahora, el edema vasogénico, cuando ya hablamos de vasogénico, responde a corticoides, ¿no? Pero inicialmente podemos utilizar 30 a 40 miligramos, ¿no? Una dosis única, y es increíble. Van a tener experiencia de cómo el paciente se recupera favorosamente, estaba tan grave, porque ya estaba muy bien con el vasogénico, ¿no? Pero después ya también utilizan a 8, ¿no? 8 miligramos cada 4 o 6 horas, ya no está pesado. Generalmente es de esa forma como trabajan, lo hacen en UCI. Pero muchas veces uno tiene que estar en piso porque el paciente está en riesgo o en emergencias, generalmente también, ¿no? Y finalmente, para terminar, hablaremos pues de las hidrocefalias. Bueno, de esto ya lo han visto supuestamente en fisiología, en fisiopatología, es un repaso. Pero está en el sílabo, o sea, lo hemos puesto en el sílabo, así que ni modo hay que tocar. Bueno, las hidrocefalias. ¿Qué es una hidrocefalia? Es una dilatación activa del sistema ventricular, ¿no? Secundaria aquí a una inadecuada circulación de ¿qué? De líquido cefalorraquídeo, oscuro, por algún motivo, ¿no? Pero ¿qué pasa, ¿no? Con el parénquima cerebral? En otros casos, cuando se produce una atrofia del parénquima cerebral, y eso pasa con los abuelos, ¿no? Entonces, también se puede producir una ventriculomegalia, pero ya no estás hablando de hidrocefalia ahí, sino de ventrículo aumentado de tamaño. Por eso he visto que el neurocirujano a veces ve la tomografía y dice, yo voy a meter una derivación acá por esto. Entonces, una atrofia ha producido una ventriculomegalia, está compensada, ¿no? Entonces, no es una hidrocefalia propiamente dicha, es una ventriculomegalia, por eso le llamamos, este es una hidrocefalia de estáculo, ¿no? Entonces, no vamos a pegar, va a ser una hidrocefalia. La clasificación. ¿Cómo se clasifican las hidrocefalias? Comunicantes y no comunicantes, ¿no? Comunicantes están comunicados, bueno, no hay problema, hay un trastorno ahí en la relación. En cambio, las no comunicantes, hay una obstrucción ahí, pues, por eso no comunican, ¿no? Ahora, en las comunicantes se acepta que la hidrocefalia pues está dificultada la circulación y la reabsorción de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las causas de la hidrocefalia? Veamos todos los procesos patológicos que van a bloquear, ¿no?, la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué procesos patológicos van a bloquear esa circulación? Todos los que se nos puede ocurrir, o todos los que están mencionados. Y no solamente eso, como son varios los ventrículos, los lugares anatómicos, ¿no?, el bloqueo, ¿no? Entonces condiciona. Por ejemplo, hablemos de algunos. La obstrucción del acueducto de Silvio. Se obstruyó. Entonces ahí vamos a encontrar, da lugar a una dilatación no diventricular, sin dilatación del cuarto ventrículo. Cuando bloquea el fosa posterior, ahí es tetraventricular.
Entonces, la hidrocefalia es por muchos procesos, fenómenos secundarios, ¿no? A veces nosotros, cuando vemos que es un proceso en el cual está activo, tenemos que dar un tratamiento que es importante, la hidratación. O a veces utilizamos también acetazolamida, y de acuerdo al caso, porque hay que valorar a quién se va a poner la derivación, ¿no? Por ejemplo, en la hidrocefalia en niños se convierte realmente un problema por el hecho de malformaciones. Malformaciones como la estenosis del acueducto de Silvio, como un Dandy Walker, un Chiari tipo 2, o cuando hay una meningitis, una hemorragia que va a comprometer este cuadro. En un adulto, la estenosis del acueducto de Silvio, una malformación, incluso un Chiari o una hemorragia gonorrea que está también dificultando. ¿Cuál es la evolución? ¿Cómo evoluciona las hidrocefalias? En la hidrocefalia aguda no comunicante alcanza un 80%, lo más frecuente, ¿no? El crecimiento ventricular, y si lo hacen, puede hacer unas 6 horas, ¿no? Un crecimiento muy rápido, y hay que actuar rápido, ¿no? Si la producción de líquido cefalorraquídeo y su absorción en sitios alternativos se equilibran, pues disminuye la presión del líquido cefalorraquídeo y la hidrocefalia se hace crónica, incluso puede hacerse asintomática. Este es un pacientito que estamos haciendo su tratamiento por vía oral, ¿no? Porque eso es lo que se ha sugerido, ya venir desde Lima, pero no le han puesto su derivación todavía, está compensándose. Entonces, nosotros para poner una derivación tenemos que decir que esta hidrocefalia está activa. ¿Y cómo se entiende eso? ¿No? Entonces, una hidrocefalia activa es la hidratación progresiva del ventrículo cerebral con síntomas y signos clínicos y radiológicos de hipertensión endocardíaca. Entonces, una hipertensión en una hidrocefalia activa, al menos. Está haciendo una especialidad, el neurocirujano veía la placa y lo veía al paciente y no, se lo llevaba, ¿no? Porque si no, después le cae, porque no lo llevaba, ¿no? Pero no es una urgencia. Entonces, todo que ver de acuerdo a cada caso, ¿no? Veamos algunos casos, por ejemplo. La estenosis del acueducto de Silvio, entonces. A ver, ¿qué pasa en la estenosis del acueducto de Silvio? Es responsable del 15% de las hidrocefalias congénitas y se puede deberse a una proliferación mastocitaria subependimaria. También está atribuida a problemas virales, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la esparotinitis, considerada la bacteria más frecuente que puede producir hidrocefalia, ¿no? Otras formas adquiridas pueden ser, por ejemplo, infecciones, pueden ser hemorragias, puede ser incluso hasta neoplasias, ¿no? Que pueden producir estas obstrucción, estenosis del acueducto de Silvio. No es infrecuente que se asocie con otros procesos, por ejemplo, como una mielomeningocele, una anomalía de Chiari, una neurofibromatosis también se puede asociar. Ya ustedes van a ver cómo es una neurofibromatosis cuando vayan a pediatría, en las manchas café con leche asociada al cerebro, o sea, como el cerebro y la piel vienen derivadas de la misma capa ectodermica, entonces hay mucha relación entre la piel y el cerebro, con neuropediatría llevarán. Entonces se produce una hidrocefalia triventricular con un corto ventrículo pequeño y el volumen de la fosa posterior reducido. La malformación de Dandy Walker. Vamos a ver algunos radiólogos informan ahí. Dandy Walker en la tomografía, ¿no? Entonces esa malformación es una malformación del cerebelo y del cuarto ventrículo, afecta más o menos a 1 de cada 30.000 nacidos vivos. Entonces, ¿qué cosa es? Es un defecto del desarrollo del cerebelo, ¿no? Producido por una diferenciación embriológica
lo cual provoca una dilatación quística del corto ventrículo, por eso se ve la mancha negra de atrás, ¿no? Que lleva hasta un conducto ovular asociado, entonces ahí viene hipoplasia del pelvis y de los hemisferios cerebelosos, ¿no? Ahí también puede haber malformaciones cardíacas algunas veces, otros vienen con malformaciones gastrointestinales. Entonces en la clínica, ¿qué podemos mencionar? En la clínica, que se caracteriza por una disfunción cerebelosa con o sin signos de hidrocefalia. Eso depende de cada caso. Pero nosotros, un dan igual que tenemos que hacer así el dan igual que vemos la tomografía. Tengo que hacer un diagnóstico diferencial ¿con qué? Con un quiste aracnoideo, o alguno va a encontrar ahí una megacisterna magna. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que se hace? ¿No? Y la otra es la malformación del Charry. El Charry. La malformación del Charry es un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por alteraciones anatómicas congénitas también del cerebelo, ¿no? Y del tronco encefálico, ¿no? En la unión cráneo-cervical, en la que produce un desplazamiento inferior de estas hacia el canal medular, ¿no? Ya tiene varios grados, Charry 1, Charry 2, ¿no? Pero ¿cómo es la hidrocefalia en niños y adultos? ¿Cómo funciona esto? Niños y adultos. A ver. Etiología. Causas congénitas hemos hablado de hidrocefalia que se manifiestan tardíamente, pero habitualmente es lo que llamamos congénitos. Y también las causas adquiridas. Pero ¿cuál es la clínica de estas hidrocefalias de niños y adultos? Depende de la hipertensión arterial intracraniana, que incluye pues el paciente viene con cefaleas, con náuseas, con vómitos, alteraciones visuales, ¿no? Puede haber compromiso de pares craneales, hemos dicho, del sexto sobre todo. Puede haber otros pares craneales, viene con ataxia, trastornos cardiorrespiratorios, rigidez, de decorticación incluso. Si la hidrocefalia evoluciona lentamente, puede manifestarse con una cefalea, dice, en la mañana, ese paciente en la mañana, ¿no? Con sus vómitos. Y algo que llama la atención es que el paciente dice, cuando me muevo, aumenta el dolor o presenta el dolor. Entonces ahí ya estamos ya nosotros pensando, este paciente puede tener esto, hay que poner la neuronal, ¿no? Otras disfunciones endocrinas, el paciente puede venir con crisis epiléptica, ¿no? Algunas vienen con obesidad, con amenorrea, con diabetes insípida, otros mareos inespecíficos, somnolencia, pérdida de agudeza visual, el olfato. Pues todos esos signos ya nos están diciendo, hay que tomarle una neuronal, ¿no? Y eso me ha pasado a mí, viene con una serie de signos de este tipo. La gente, paciente, como he visto con unos alumnos hoy en la mañana, el paciente se para y está, no puede juntar los pies, tiene que separarlos porque se cae, es una ataxia. No tiene nada raro que este pacientito tiene una hidrocefalia, ¿no? O sea, no tenemos tomografía, estamos nomás, ¿no? ¿De dónde levantamos el sur? Bueno, no tiene tomografía para hacer su diagnóstico. De repente hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Hay que citarlo para que venga otra oportunidad porque necesita su tomografía, ¿no? Entonces, puede darse ese. Entonces, el diagnóstico lo hacemos con nuevamente TOC,
que tenemos en el puesto, ¿no? Imagínense cómo era cuando yo era estudiante, como ustedes, yo estoy sentado ahí, en lugar del profesor de la otra, tenía un neurólogo, me acuerdo, que decían Palmarotti. Neurología había estudiado en Inglaterra, porque no hay especialidades acá en Perú. Con su sombrero tipo tambor y su bastón. Era neurólogo, ¿no? No teníamos estas. ¿Cómo hacíamos los diagnósticos? ¿No? Una neumoencefalopatía, solo gritar al paciente era terrible, como para decir, yo no quiero ser neurólogo. No, terrible, ¿no? Era dramático. No, pero era la edad de piedra, pues, yo digo, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar así? ¿No? Ahora ustedes ya están en Puno y tenemos acá otro tomógrafo, particularmente en Puno. Resonancia tenemos acá a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, ya estamos en otra índole, ¿no? Diferente cuando yo vine a Puno, ¿no? Dice, ¿qué vas a hacer en Puno? No había tomógrafo. En Arequipa recién había un tomógrafo viejito que recién habían comprado, ¿no? Mandar resonancia a Arequipa, quería Lima o a La Paz. ¿Qué hace un neurólogo trabajando sin neuroimágenes? Para definir, ¿no? Entonces, pero así se estuvo viviendo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, tomografía y resonancia. Y lo que yo creo que ustedes todavía no se van a quedar aquí, porque muy pronto van a ver las tomografías, comisión de positrones, fotones, o sea, las neuroimágenes funcionales que ya se vienen. Seguramente que el costo va a bajar. En este momento están caras y solo lo tienen las potencias, ¿no? Los países desarrollados. Nosotros como un país pobre no lo podemos tener, que es caro, no es negociable. ¿Quién va a pagar $5,000 por una tomografía? ¿No? Entonces no es rentable. Pero probablemente baje el costo, ¿no? Así como las tomografías ya están, van a venir al celular. Ahorita van a ver a un profesional, que viene con su celular, su tomógrafo, ¿no? Entonces los otros van a bajar el costo y ustedes ya van a poder ver ya de este tipo de neuroimágenes funcionales, donde ya no van a posible una tomografía, no hay nada, ¿no? Pero van a tomar las funcionales, ahora sí entran, ¿no? Entonces, ¿y el tratamiento? ¿Qué tratamiento damos? Implantar una derivación ventículo peritoneal, es la que más se hace, ¿no? Yo creo que nunca han visto, pero los neurocirujanos ponen la derivación en el ventrículo y ahí lo jalan por el tejido subcutáneo hasta el peritoneo. Por eso es que cuando hacían neurocirugía los hacen rotar 1 año por cirugía, que tienen que hacer ese tipo de... Ahora ya no, pero ahora ya son 5 años y ya tienen que estar más entrenados, porque tienen que tener cirugía, pues algo de cirugía en general, porque van a tener que poner derivación de otras cosas. Otros hacen derivaciones atriales, ¿no? Del ventrículo del cerebro va al corazón, rápido, pero eso es menos frecuente, ¿no? Hay que tener experiencia de esas cosas, ¿no? Entonces, pero esta derivación ventricular no está exenta de complicaciones, y creo que hemos visto en medicina 1, todavía en infectología, las complicaciones que hay de las derivaciones, ¿no? Se obstruyen, se infectan, ¿no? Toda una serie de complicaciones. Por eso lo mejor es no ponerse, si se puede evitar, no ponerle, pero si no hay otra cosa, ponerle por las complicaciones también que se traen, ¿no? De meningitis, peritonitis, sepsis, etcétera, etcétera. Ahora, complicaciones de estas derivaciones pueden producir meningitis prolongada, ¿no? Y una meningitis que lo tienen ahí mucho tiempo, ¿a dónde llega? ¿No? Hay infartos cerebrales por las vasculitis que producen, entonces ya todo se va complicando más en este paciente. Y finalmente, si hay la hidrocefalia detenida, asintomático compensada. Ocasionalmente en pacientes que son portadores de grandes hidrocefalias, ¿no? Algunos de ellos también tienen macrocefalia, la frente abombada, ¿no? Incluso eso van a ver en niños, ¿no?
toma la radiografía y está separado el hueso, ¿no? Parece un cabezón. Y el pobre niño está ahí esperando que se le haga su derivación. Entonces, la mayoría se trata pues de estenosis del acueducto, ¿no? Y otros son secundarios a meningitis, por ejemplo. Hay dos patologías que producen esto, que es la rubiola, por ejemplo, ¿no? Otra es la toxoplasmosis. Pero claro, ustedes no han rotado por parasitología, no es cuando éramos estudiantes, rotamos por parasitología y a toditos nos sacaban sangre para ver si se tiene toxoplasmosis, que algunos tenían toxoplasmosis. Pasaron por cursos de parasitología. Claro, nuestros profesores eran investigadores, porque estaban en los libros que estaban leyendo el OPS, ahí estaban nuestros profesores de parasitología, ¿no? No estaban en ese aspecto, pero y hacían full investigación. Tenían doctorado, bueno, estaban en otra nota, ¿no? Los profesores, investigadores, y cada vez que está, sobre todo es importante en las damas, ¿no? Si tienen toxoplasmosis o no, porque los niños que nacen pueden terminar con hidrocefalia. Hoy en día ya está vacunando a las niñitas para la rubiola, ¿no? Pero se sigue buscando estos casos. Entonces, muchos pacientes con hidrocefalia grande, incluso compensada, son inteligentes, viven una inteligencia normal, ¿no? Algunos tienen crisis epilépticas, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué no le ponen su derivación? Porque está compensada, está ahí, pero vamos a contar con sus controles para ver si esto se activa, ponerle una derivación, ¿no? Mientras tanto, darle su tratamiento para las crisis epilépticas, ¿no? Entonces, observación, en esta hidrocefalia detenida, ¿no? Pero también muchas veces ustedes van a ver que estos pacientitos con hidrocefalia detenida vienen por problemas de trastorno del comportamiento, trastornos psíquicos, ¿no? Hay que estar dando tratamiento para ese problema sintomáticamente, ¿no? Darle tratamiento, pero ¿hasta cuándo? Está hablando con el neurocirujano, ¿en qué momento le vas a poner? Tiene crisis epiléptica, tiene trastornos psíquicos, ¿no? Ahora, si tiene cefalea, mareo, vómitos, ¿en qué momento le ponen la derivación? Eso es hasta que se decida ponerle su derivación, ¿no? A ver, Alfaro Estofanel. Presente, doctor. Apasa Narico. Presente, doctor. Calizaya Mamani. Presente, doctor. Calla Ticona. Presente, doctor. Cayata Chambi. Carcastro Álvarez. Presente, doctor. Cali Mamani Yoni. Presente, doctor. Si falta mucho en esta universidad no sacan por asistencia a clases, ¿no? En otras facultades no asistió al 30% de las clases, el 40% ya está retirado del curso, ¿no? Ya no es exigente. Bueno, Casilla Paredes. Presente, doctor. Carita Kea. Chalco Taca. Presente, doctor. Chipana Anca. Presente, doctor. Cuevas Condori. Presente, doctor. Cutipa Chana. Presente, doctor. Cutipa Cela. Presente, doctor. Flores Mamani. Presente, doctor. Guarachi Laurente, ¿no? Me acuerdo que un vicedector nos dio clases. Tomen lista los alumnos. ¿No? Tito Darico.